Dios actúa en tu proceso, aunque tú no lo puedas ver. El tema de esta mañana es creciendo en lo oculto. Y vamos a tomar como texto base Marcos 4, 26, 29. La palabra dice así: decía también, el reino de Dios es como un hombre que echaba la semilla en la tierra, que se acuesta y se levanta de noche y de día, y la tierra brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga, y cuando el fruto lo permite, le mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siembra. En esta mañana vamos a hablar de algo muy importante, del proceso que cada uno de nosotros vivimos desde el momento que es sembrada la semilla, que es la palabra de Dios. Mientras estudiaba un poquito, y quiero compartir con ustedes, que cuando alguien toma una semilla de diferente especie, coloca debajo de la tierra, allí en lo oculto, esa semilla vive un proceso. Y por eso Jesús nos enseña que vivir bajo el gobierno de Cristo, el gobierno de Dios, es vivir bajo procesos. A veces no entendemos el por qué estamos viviendo diferentes situaciones, pero Dios está procesando nuestras vidas para que al final demos mucho fruto. La Biblia dice que el árbol que lleva mucho fruto, Dios lo limpia para que aún lleve más fruto. Pero ¿cómo es este proceso? Mientras estudiaba sobre el proceso de cómo la semilla germina debajo de la tierra, podía ver que algunas semillas demoran semanas, meses, aún largos meses para comenzar a dar raíz. Cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en un corazón abierto, comienza el proceso de germinación. Muchas veces nosotros predicamos la palabra y queremos ver que la gente ya dé fruto o se convierta a Cristo, pero quiero decirle que el proceso en cada persona es diferente, así como en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo primeramente compara al reino de Dios con un hombre que sembró una semilla. ¿Quién es ese sembrador? Es Dios en nosotros, a través de su Espíritu Santo, poniendo la semilla. Cuando usted y yo sembramos la palabra, compartiendo con alguien, estamos siendo sembradores de la semilla. Usted y yo somos parte del reino de Dios y somos los encargados ahora de sembrar esa semilla que es la palabra de Dios. Ahora, aquí nos enseña Jesús que después que el hombre sembró la semilla, no es que al siguiente día ya está velando. Este hombre pasó algunos días, cuando habla y dice, se acuesta, se levanta de noche y de día, habla de un tiempo que tenemos que pasar, cada uno de nosotros siendo germinados. Muchos corazones a veces se cierran y no permiten que Dios haga el proceso. Yo quiero invitar hoy a cada uno de ustedes a permitir que Dios haga su proceso. Mientras analizaba cómo la semilla
Pero ¿sabe qué es lo que Dios permite y compara aquí el Señor Jesucristo? Es que cada uno de nosotros en lo oculto somos formados. El salmista decía, en lo oculto he sido formado. ¿Pero qué significa esto? Mientras la semilla está debajo de la tierra, nadie lo ve. Pero algo está produciéndose en esa semilla, de acuerdo a la especie. Y lo primero que hace es salir raíces. ¿Para qué? Para que esté bien fundamentada sobre la tierra y al salir a la luz pueda sostenerse. Cuando usted y yo vivimos procesos en la vida cristiana, no va a ser fácil. Quizá lloraremos. Esta semillita dice que echa raíces porque busca agua y sustento debajo de la tierra. Dios, en medio del proceso, está mirando como la plantita que mira. Así nos mira a nosotros. Quisiera que busque, por favor, en Romanos 8:28. Algo que mientras el pastor daba la alabanza decía, Dios nos hace vivir procesos, pero en medio de ellos Dios está con nosotros. Cuando la semillita ya ha vivido ese proceso, nosotros vemos que poquito a poquito comienza a asomar un talito pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y luego comienzan las hojitas. Y luego vemos cómo va creciendo. Pero para llegar a ese estado, tuvo que reventar la semilla. Tuvo que morir debajo de la tierra y allí comenzar a crecer nuevamente. La Biblia dice que usted y yo somos nuevas criaturas de Dios. Cuando conocemos a Cristo y la semilla de la palabra es sembrada en nuestros corazones, comienza a germinar. Pero hay circunstancias en la vida que a lo mejor hace estancarse el crecimiento. Pero cuando dejamos que el proceso se viva como se debe, todo va bien. Y quiero mostrarle en Romanos 8:28 que dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En esta mañana quiero decirle que el proceso que usted y yo estemos viviendo, estamos siendo ayudados por Dios y para algo bueno. Nunca pensemos que es para algo malo, porque Dios está con nosotros en medio de la situación. Quisiera que abra su Biblia, por favor, en Isaías 55:11. Dice la palabra del Señor que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, sino hará lo que Dios quiere hasta que sea prosperada. A veces nos duele lo que estamos viviendo, pero la palabra de Dios que vamos recibiendo cada día va siendo alimento para nosotros. Esa palabra va a producir hasta que usted y yo estemos prosperados. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, emocional, que podamos resistir las circunstancias aún más difíciles. Porque la plantita, cuando ya ha crecido, puede resistir tempestades, ¿verdad? Pero si no tiene raíces, la planta muere. Pero si tiene raíces, puede resistir todo lo que venga. Primera cosa, Dios es el que pone en nosotros la semilla. Y dos, vivimos procesos para crecer. Si queremos dar buenos frutos, vamos a ser limpiados. Dice el Señor que aquel que lleva fruto, Dios lo limpia más. Pero el fruto no viene sin antes crezca la planta. Las hojitas, ¿no es cierto? Las ramitas, las flores. No viene primerito ya la manzana lista de cosechar. Para que una manzana esté lista, tiene que vivir un proceso de algunos meses, en ciertas épocas. Por febrero, por aquí en el Azuay, ya las manzanas están grandes y maduras.
duras. Pero para esto no fue fácil, ni para el sembrador, ni para la plantilla. Todo tiene su tiempo. Quisiera llevarles a algo. Gálatas 6:9. ¿Por qué en esta mañana quiero compartir esto? Porque a veces nosotros queremos pasar ya, saltando los procesos y alcanzar lo que nos proponemos. Pero la Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, que al final cegaremos si no desmayamos. ¿Cuál es la clave para lograr el éxito? La perseverancia, la constancia, el no desmayar. Habrá momentos que usted quiera desmayar en el proceso que está viviendo. Ya no puedo más, tiro la toalla, dejo de hacer lo que me propuse. Pero el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos ser perseverantes en aquello que hacemos el bien, vivir haciendo la voluntad de Dios bajo los principios de Dios en el reino de Dios, y al final segaremos. Pero hay una condición para cosechar. ¿Cuál es? Si no, desmayamos. Si usted hoy se siente desanimado o siente que está desmayando su corazón, yo le animo a seguir permitiendo que Dios haga su obra allí en lo oculto. ¿Cómo en lo oculto? En mi relación con Dios. ¿Sabe cuándo somos cambiados? Cuando dejamos que Dios nos limpie, nos llene, nos pode, nos dé su luz, su alimento, su presencia. Una de las cosas muy importantes que necesitamos nosotros en nuestros procesos es buscar la presencia de Dios. ¿Sabe cuántos años le costó a Moisés para liberar al pueblo de Israel? 40 años en el desierto. Desierto significa prueba, necesidad, quizás crisis, situaciones duras. Pero cuando él fue formado por Dios en el desierto y él salió y dio fruto todo su proceso, él trajo la nación de Israel sacándole de la esclavitud y llevándole hacia Dios. Quizá usted y yo necesitamos ciertas situaciones para Dios tratar con nuestro corazón, con nuestra vida, para quitar cosas que está estorbando que demos buenos frutos, como el orgullo, la vanidad, tal vez el temor, la inseguridad. Hay cosas que nos pueden estar impidiendo el crecimiento espiritual. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Él es el que puso el fundamento, pero también es el que nos da el crecimiento. Entonces, ¿de quién dependemos para que seamos buenas plantitas? De Dios. Pero no solo depende de Dios, sino ¿de quién? De nosotros. Que le permitamos que Dios actúe. El sembrador viene y pone agüita en las plantas. El sembrador viene y limpia las hierbas que están a su alrededor. Quizás la plantita va a ser a lo mejor hasta maltratada en un momento. Pero qué hermoso es cuando el sembrador se levanta ya y ve el fruto y llega el tiempo de la cosecha. Va a venir tiempos de bendición para su vida. Hoy le profetizo y le declaro que van a venir tiempos de bendición, que todo lo que hoy usted está viviendo, si deja que Dios trate con su corazón y deja que Él guíe, todas las cosas le ayudarán para bien, no para mal. Amén. La Biblia dice que Dios es maravilloso, que Dios sabe lo que hace con nosotros. Pero todo tiene su tiempo. Vamos a Eclesiastés 3:1. El hombre más sabio decía lo siguiente: para todo hay una temporada, hay un tiempo para todo lo que hay debajo del cielo. Mis amados hermanos, todo tiene su tiempo. Y los procesos no son de la noche a la mañana. Pero en el tiempo correcto, usted y yo cosecharemos lo que nos hemos esforzado. No dejen de esforzarse
si al final nos alejamos de Dios. Sea perseverante. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque todo tiene su tiempo. A veces queremos nosotros cosechar las cosas con facilidad. Yo le decía a mi hijo menor, mi hijo en la vida, todo lo que queramos alcanzar necesita sacrificio, perseverancia, resistencia. No apenas me sucede algo de morir, eso no, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Si usted decidió seguir al Señor, sea constante, no se desanime. ¿Por qué? Porque al final usted segará lo que ha sembrado. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, dominio propio. Cuando un cristiano comienza a ser formado, ¿sabe qué es lo que Dios está haciendo allí en lo oculto? Está dándonos el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Pero eso no es fácil que se produzca dentro de nosotros. Él debe podar, debe limpiar, debe sacar, y eso se logra solo en mi relación con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del aprendizaje de la palabra diaria y aún el congregarse. Dios nos está podando, nos está limpiando, pero al final el fruto es maravilloso. El gozo, la paz, el amor, la benignidad, la fe va a estar en nosotros si somos persistentes. Vivamos el proceso. No sé cuál sea su proceso. Cada uno tenemos situaciones diferentes. Pero dejemos que Dios nos ayude, sea el que nos dé el alimento, el que nos sustente. Y algo maravilloso que dice Isaías 41 y 43 es que Él no nos dejará ni nos desamparará. No temas, dice, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré. Recuerda esta palabra, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando creemos en esa verdad, nuestra vida cambia. Porque la fe crece, la paciencia. A veces queremos alcanzar cosas, pero no tenemos paciencia, pero tenemos que tenerla, y Dios trata con la paciencia en nuestro corazón. El fruto que Dios quiere ver en nosotros es que tengamos gozo, que tengamos mucho amor, que tengamos fe, paciencia, bondad con los demás. Y si no la tenemos, Dios va a tratar con nosotros. Pero yo le digo que Dios nos ama muchísimo, que no nos va a dejar de cuidar ni proteger en medio del proceso. Si ustedes están pasando momentos difíciles, hoy es el día de decir, Señor, asumo el proceso, entrego mi vida para vivir bajo tu voluntad y quiero cosechar el fruto de lo que tú quieres.